Las opiniones expresadas en este podcast tienen la finalidad de informar y entretener, y son únicamente las de los anfitriones, por lo que no se garantiza que sean 100% precisas o actualizadas. Recuerda que siempre recomendamos verificar cualquier dato o información antes de tomar decisiones basadas en lo que se discute en este podcast. Gracias por escucharnos. Hola, este es el episodio 1 de la temporada 2 de Metal Rabbits. Recuerden que este es el podcast en el que tres almas devotas al metal nos reunimos para hablar de lo mejor de la escena y pues hablamos de lanzamientos, conciertos, descubrimientos y también ponemos en la mesa temas de análisis y discusión que siempre surgen y el día de hoy va a estar muy bueno. Ahorita les voy a platicar de qué va, pero pues bienvenidos amigos metal rabatianos, también Andy, Isaac, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, pues muy bien, todo bien. Aquí no puedo creer que ya estamos en la temporada 2, entonces ya tuvimos varios episodios, espero que los hayan escuchado todos y pues Sí. esta nueva temporada también, pues se vendrán muchos temas interesantes que ya ahorita Ana les contará más. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás, Isaac? Bien, qué emocionado porque ya inicia la segunda temporada, eso siempre está padre, y también tratando de sobrevivir a los diluvios de la ciudad. Oigan, está muy cañón esto. Qué terrible. Ya, la verdad es que ya no se puede hacer nada después de las 3 o 4, literal. Exacto. Sí, Está mejor ni brutal. salir. Está terrible, pero pues los gajes de vivir en la ciudad de México, los que son capitalinos del defectuoso de la CDMX nos entenderán y ya los que nos escuchan de otras locaciones, pues seguramente es otra la condición y qué bueno, que envidia, si les está yendo mejor desde la perspectiva del clima, qué envidia. El día de hoy, muchachos, para abrir tema, traemos una discusión bien interesante porque el día de hoy queremos hablar de una temática muy particular que es cómo se une el metal con, pues, digamos, temáticas de crimen. De crimen. The Craven. Crimen, amigos. Tú lo dices mucho mejor, Isaac. ¿Cómo se llama esta temática? True Crime y metal. True crime, ¿no? Creo que es la mejor forma. Yo iba a decirlo una forma un poquito como más rebuscada y la verdad es que esa es la mejor forma de describir lo que vamos a estar tocando el día de hoy, que como ustedes sabrán, las personas que escuchan metal y los que no, pero inclusive yo diría que sobre todo los que no tienen, no son tan asiduos a este género, han llegado a suponer que este tipo de género musical de alguna manera está ligado a que las personas se sientan motivadas a sacar sus emociones desde la ira, desde el enojo, la frustración y posiblemente, evidentemente no que esto sea real, pero yo sí he escuchado muchos prejuicios, ¿no? Por ahí de personas que no conocen el género y que piensan que, como los videojuegos, ¿no? Que te hacen matar gente, Claro, según la algunas música. perspectivas. Ándale, sí. Y en la música, pues pareciera que hay perspectivas que pudieran posicionar a los que son fanáticos o disfrutan de este género como personas que están vulnerables a sentirse con la necesidad de utilizar esto como motivación para cometer un crimen, y tristemente el día de hoy sí vamos a tocar casos que no ayudan demasiado a esa perspectiva, sino por el contrario pudiera enfatizar que sí hay cierta conexión, pero la realidad es que yo creo que en cualquier género musical pudieran hacer algún recuento desde esta perspectiva. Seguramente habrá en la electrónica, en la banda, Claro. Imagínense, ¿no? Y ¿sabes Sí. qué? Digo, creo que en cuanto al metal tiene mucho que ver también como la exageración de los medios, ¿no? O sea, siento que es mucho como que, no sé, sucede algo y se hace muy mediático, ¿no? Y luego los medios le echan todavía más, ¿no? Entonces es más como un mito y como dices, sí hay casos, pero pues igual y digo, están relacionados con otros temas y a lo mejor no son tantos, pero mediáticamente
no sé, como que siempre le han echado un poquito, ¿no? Al metal, algunos géneros más que otros. Ujú. Pues es Creo. que es la forma de encontremos un culpable y el que suena más rudo, ¿no? Decía, cuando fue la Así es. masacre de Columbine, decía Olayo Rubio que Carmen Aristegui lo entrevistó por ser como experto en rock y él decía, como es que la música no tiene que ver la psicopatía de las personas. ¿Cuántas personas han matado o han sido asesinos escuchando a Luis Miguel, a Juan Gabriel, a José José, ¿no? Claro. Ted Bundy, por ejemplo, era cristiano. Entonces sí, o el caníbal de la Guerrero, que era poeta y le gustaba, creo que José José. Entonces, pues realmente, como bien dices, es mucho de los medios, es mucho Pretexto, ¿no? es mucho ay, se visten de negro, son malos. Exactamente. Y posiblemente, que es lo que vamos a tocar más adelante en este grandioso programa, es la temática de que si acaso sí hay una especie de conexión que no sé si los medios o inclusive los mismos representantes de las bandas de black metal han posicionado como esta conexión que hay entre el satanismo y sobre todo el black metal, que sí ha empezado a dejar esta espinita, sobre todo las personas que, como les informo, no son tan conocedores y son como de un criterio fácilmente influenciable y susceptible ante noticias amarillistas que se han de suponer que algunas de estas bandas que se visten, que tienen esta moda, sobre todo los blackeros, ¿no? Y ya lo hablaremos el día de hoy, que se visten de la manera en que lo hacen y que sí profanan puntualmente o consideran que su motivación tiene que ver con tintes religiosos, pero hacia el satanismo, y de aquí sí se han agarrado mucho. Y la verdad es que hoy vamos a hablar mucho de eso. Creo que ahí sí, para que veas, creo que el black como género no nos ha ayudado mucho a despegarnos de esa idea, porque algunos de ellos sí lo creen fervientemente, pero hoy vamos a desmitificar y también en algunos casos a darle peso a confirmar. Así Exacto. es. Entonces, pues vamos a hablar de algunos casos interesantes. Muchos de ellos ya se han hablado bastante, pero yo creo que pues podemos empezar por aquí. Nuestro colega querido Isaac nos va a empezar a platicar de un crimen que él tiene mucho conocimiento y pues vamos a escucharlo. Y bueno, aparte de esto que comenta Ana, sí vamos a tocar casos como que tienen que ver con el black metal y todo esto del satanismo, ¿no? Y cosas, ocultismo y estos temas, pero también traemos un caso, que es el que nos va a contar Isaac, que es, pues tiene que ver con un crimen, ¿no? Otro crimen perpetrado que no tiene que ver con el satanismo, ¿no? Pero bueno, también es un caso muy interesante y muy famoso que dio origen a una banda que amamos. Pero bueno, adelante Isaac, cuéntanos. Sí, ahí digo, ya lo hemos dicho como 400 veces en estos episodios, pero somos muy, muy, muy fans de esta banda y ahorita pues que vaya contando el caso. Es más, desde la primera frase van a saberlo. Yo les voy a contar un caso que se dio en 1960, específicamente el 5 de junio de 1960, en un lugar que se llama Lago Bodom, que en finlandés o finés se dice Bodomjärvi. Medio los ensayé a ver qué tal me sale pronunciar en este lenguaje que es rarísimo, el finlandés, que está cerca de Espoo, que es una de las ciudades importantes, pero también está cerca de Helsinki. Es como si de aquí, como de Ciudad de México a Teques, más o menos, nada más que este lago está un poco más limpio. Entonces, más o menos así es la referencia, ¿no? Las personas involucradas fueron 4 chicos en ese momento de 15 años: Maila Björklund, Anja Maki, Seppo Boisman y Nils Gustafsson, y los menciono porque esto es bastante importante. Maila y Anja de 15 años, Seppo de 18 y Nils también de 18. Nils era el novio de Maila, ¿ok? Son cuatro adolescentes que se fueron de paso, se fueron de camping. Imagínense, o sea, ahí estamos viendo cómo eso es otro país. Imagínense aquí en México a los 15 años de, ay, mamá, me voy a ir a acampar, pues está imposible eso, ¿no? Y aparte en un lugar como remoto, ¿no? Sí, tengo entendido que es un lugar medio remoto. Es turístico, bueno, actualmente es muy turístico, por eso les digo, es como Teques, como Valle de Bravo, haciendo como alguna comparación. Entonces ellos se van. En Finlandia, lo que sucede en esas épocas del año es que hay muy poca noche. A las 10 de la noche todavía hay sol y a las 4 de la mañana ya es como aquí a las 7 de la mañana. Entonces realmente tienen un periodo de noche de por sí, pero en esta época del año es así de corto. Entonces, lo que sucede es
por ahí de las 6 de la mañana había otra persona y se encuentra con una escena donde está, creo que choca con una pierna y se da cuenta que está una tienda de campaña tirada cubriendo, bueno, salía de esta escena una pierna, ¿no? Entonces se da cuenta que hay 4 personas. Durante la noche alguien atacó la tienda desde fuera con un objeto punzocortante y una piedra. Las 3 víctimas murieron por múltiples puñaladas y contusiones. Algunas de las chicas tenían incluso la quijada rota. O sea, estuvo salvaje, fue muy brutal. Gustafsson, que era el novio, el mayor de ellos, tenía 18 años. Bueno, tiene. Él sobrevivió con lesiones graves, fractura facial, conmoción cerebral y amnesia parcial. No hubo testigos, las pertenencias fueron parcialmente robadas, o sea, como que se veía que no era un robo, pues, sino pues, realmente fue una cosa muy sanguinaria. Entonces, esto, digamos, fue el hecho. Y de ahí comienzan las investigaciones y las hipótesis. No sé si aquí quieren comentar algo o me sigo. No, la verdad es que suena bastante brutal y la verdad es que aunque no lo crean, yo no conocía esta historia. Ya sé que van a decir, ay, ¿quién no la conoce? Pero yo no. No, ¿sabes qué? Porque Children creo que sí es una de las bandas queridas, pero no está, o sea, digamos, no es como Sábado o Judas, ¿no? Que todo el mundo conoce la historia. Y además, o sea, en Finlandia... Es como muy de nicho, ¿no? ¿Quién sabe la historia? Siento que es de las más comerciales, de las menos comerciales. Sí, exacto. Y en Finlandia, pues obviamente es un caso que hizo demasiado ruido porque son, o sea, lo siguiente que voy a comentar pues es bastante triste, pero no son países como aquí donde todos los días tenemos casos de estos, ¿no? Claro. Entonces allá son como muy aislados, o sea, porque aquí es como... Y sí es como una historia muy local. Exacto. O sea, como que allá es súper famoso, ¿no? Y tal vez, como en los países nórdicos, ¿no? Pero pues acá sí no es una historia pues tan cercana. Aquí se llama Estado de México. Ándale. Perfecto. Las primeras teorías. En las décadas de los 60 a los 90, sospechosos sin identificar. Se dice que otro campista vio a un hombre rubio, de que algunos decían que de coleta, luego que tenía cabello largo, entonces fue visto alejarse en la mañana del crimen. Y había, pues ya saben, testimonios contradictorios. Así como de, no, es que yo lo vi y estaba muy alto. No, pues estaba chaparro, entonces eso pues realmente no ayudó mucho. Entonces el caso se cierra, se abre durante varios tiempos. Después hay una teoría que es un poquito más sustentable de un kiosquero, un dude que se llamaba Hans Assmann, que era un inmigrante alemán que se supone, esto no está comprobado, tenía pasado con la KGB. Entonces fue sospechoso. Llegó cubierto de sangre a un hospital el día después del crimen. Sin embargo, no fue interrogado a fondo porque pues no fue negligencia, sino como les digo, o sea, son casos tan raros que llega, así que pues, le pasó algo, un oso, ¿no? Un perro, algo así. Uh-huh. Entonces siempre se mantuvo como una figura como sospechosa, pero realmente no se cerró nada. Y ya para 2004, o sea, muchísimos años después, se vuelve a tomar como sospechoso al único sobreviviente, a Nils Gustafsson. Entonces, formalmente lo acusan ya pasados 44 años después, bajo el argumento de que él estaba celoso y se peleó con el otro chico, ¿no? Bueno, más bien, como que perdió la cabeza y pues es que mató a todos. Entonces, se supone que el fiscal lo que dice que hubo una pelea por celos, que los mató, se puso loco. Pero como no hubo nada sustentable en 2005, es decir, un año después, falta de pruebas concluyentes y errores, y lo dejaron libre. Entonces, hasta la fecha, este caso sigue, pues ya no abierto, pero nunca se resolvió. Algunos decían esto del kiosquero, porque aparte el kiosquero que les comento, dicen, o sea, Direk era un tipo bastante huraño e incluso agresivo, que le aventaba piedras a la gente y así, pero ya saben, es como el loco del lugar. Entonces cuando estaba ebrio, confesaba, no, sí yo los maté, pero pues todos así de sí, hombre, sí. Y se dice que en algún como momento de crisis se suicidó. Y cuando él se muere, la esposa dice, no, es que sí, él lo mató. O sea, pero como que todo confuso, quizá para llamar la atención y demás, ¿no? Pero realmente el caso quedó así. Nunca se resolvió. Ajá. Y saben, iba a decir que eso que dices, digo, pasa mucho más de lo que creemos y es increíble. Alguna vez por ahí vi como un estudio de eso, que es súper común que gente que es inocente confiese, ¿no? O sea, suena aberrante,
pero Eso es súper hay común muchísimos acá. casos, ¿no? Y exacto, y es muy común en general, demasiado común Pero que, ¿con qué motivadores, Andy? pues, o sea, puede haber Algunos para muchos, o llamar la sea, atención. creo que es el que más, ¿no? Llamar la atención. Digo, suena muy tonto, pero hay gente que, o sea, que eso le parece atractivo, o no sé, como lo ven como Eh, oportunidad. sí, pero por ejemplo, en países como México, y ahí voy de nuevo con la parte gris de nuestro país, muchos lo hacen porque les pagan, o sea, hay reclusos que ya están ahí o hay personas que les pagan por decir que son culpables para dejar en libertad al verdadero, Mm, bajo amenaza a claro. las familias o darles dinero. O sea, no sé, una persona que de plano no tiene chamba, que está muy mal, así, mira, tú vas a decir que tú lo mataste, pues te vas ahí, te vas a la cárcel, pero pues, le vamos a pagar a tu familia, ¿no? A Entonces, tu pues familia, mucha claro. gente, Ándale, eso sí, también también pues, puede está ser. muy feo, pero sucede no sé si en Mm, Latam en general, pero en México sucede. Ajá, exacto, creo que eso es como muy viable acá en México, países así. O sea, creo que en casos más mediáticos, ¿no? En otros países, mucho es eso, por la fama y por estar en los medios, cosas así, ¿no? O sea, es Y extraño, pero es muy común. en Estados Unidos, cuando estaba esta fiebre de los asesinos en serie, muchos se echaban la culpa, ujú. decían, soy yo, pues para llamar la atención. Ahí sí, ¿no? Mm. Exacto. Y por más que decían, no, no tienes pruebas, no es todo, era como, sí, claro, ¿no? Y pues los tenían que soltar y muy en su contra, pero pues sí, muy Ajá, común. ándale, Oye, Isaac, ándale. y una duda, ¿cuál era? Posiblemente ya lo mencionaste, pero como que sí me quedó un poco duda. Esta hipótesis que al final no se pudo comprobar de que el único sobreviviente se pudo haber peleado por temas de celos, estaba sustentada en el hecho de o sea, te digo, igual y ya lo comentaste, pero tal vez esa parte como que la perdí. O sea, el que sobrevivió era novio o pareja de alguna de las chicas de alguna de las Sí, chicas que estaba ahí. sí, era el novio de Anya. Y Ok. lo que se especuló es, pues, que el otro como que, no, ni que se propasaba ni nada, sino como que te estaban llevándose bien. Y digo así, deja a mi vieja. Y los Ah, ok, ok, dos, ok. Ok. ya sabes. Sí, 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 claro, con el alcohol y pues y esa es la hipótesis, ¿no? Claro. Es que hubo Ok. algunos detalles, como por ejemplo, los zapatos de él no se encontraron, sino hasta en 1 kilómetro adelante. Entonces, así Mm, como de, chingar, como para qué el asesino mató, dejó a este güey afuera y dijo, ay, voy a llevar estos tenis a 500 metros para, bueno, 1000 metros para allá, ¿no? Pero claro. pues, así quedó. Pero bueno, ¿qué tiene que ver este asunto con el metal? Pues que en 1993 se formó una banda por un muchacho llamado Alexi Laio o Mm, Laiho y Buenísima Jaska banda. Ratkainen en Spoo, cerca del lago. Y pues primero se llamaban Inherited y la banda después adoptó el nombre de Children of Bodom, pues, en referencia a este crimen, ¿no? Pues obviamente querían un nombre que causara impacto y tal, y tienen canciones que tal cual, digo, no, la banda tuvo ¿cuántos discos? Muchos discos. ¿Sabes cuántos discos tuvieron, Andy? Como 8, ¿no? Uy, más o menos, sí, yo creo que sí. Como 7, 8. Obviamente no toda la lírica es de eso, estaría muy bizarro y estaría muy de hueva que nada más hablaran de tal, claro. pero sí tienen canciones en específico, como por ejemplo Lake Bottom en su álbum debut, el Something Wild, esa pues, literal habla del asesinato, una que se llama Silent Night, Bottom Night, del Hate Crew Death Row, Bottom After Midnight Uf, y cómo me encanta esa canción. no, todas Todas, son una bonita joya. todas las, fíjense que digo, y como dices, estas canciones de, ajá, que mencionan este nombre de Bodom, son muy buenas. Entonces, Sí, sí, lo son. escúchenlas. Y Children of Decadence, Every Time I Die, todas, y Needed 24/7. Y después bueno, ahí tuvieron una bronca, antes de que falleciera Alexi, tuvieron ahí como una bronquilla de propiedad intelectual y demás, y crearon otra banda que siguió la misma línea y se llamaba Bottom After Midnight. Y pues este es el caso que yo les traigo, chicas. Obviamente, pues Wow. me fui breve porque traemos 3 casos. También hay algunos documentales, hay una película que pues, la verdad no la vería porque siento que está muy chafa, ¿Sí? pero ¿En pues así Netflix? Sí, es lo que, creo que está en Prime. ajá, Ah. no sé, pero ya sabes, de esas que se ven como de terror slasher chafón, entonces no lo Pero, sé. ¿sabes? Justo te iba a decir, ajá, digo, no he visto la película, pero hasta eso no está tan mal rankeada, como dices, sí, sí es un Ah, sí, slasher, pero dicen como que tiene un buen giro, o sea, como que está, la verdad es que No ahorita está que terrible. comentaste esto, ya me dio ganas de verla. Ah. pues la historia está interesante, ¿no? Y sobre todo eso que, pues en un país así, pues no se haya podido llegar a una investigación, pues no sé si seria, pero no se concluyó nada. Fue en los 60, ya vamos para 100 años y no sé, bueno, no es cierto, estoy exagerando, ¿verdad?
Sí, Bueno, un poco, pero sí, ya pasaron bastantes años, claro. Así de cuántos, no sé, porque no sabría hacer espérate, 40, 50, Pero 60. ¿cuándo fue? En los ¿En los 60. 60s? Sí, perdón, me emocioné un poquito. Ha 35 pasado. años. Pensé que era más reciente, la verdad, ¿eh? Digo, Yo también, pero en ujú, él. Y pues ese es el que yo traía. Excelente. Rabats. Muy buen ejemplo y muy buen caso. Ahí, muy amigos, misterioso. denos sus Ey. comentarios. Y Andy ahora nos va a presentar otro caso relacionado, pero desde la perspectiva de cómo alguien que era parte de integraba la escena del metal, digamos, una persona que estaba, ay, perdónenme, está ahí, Ok. es que aquí asoció y como que se me fue la onda. Voy a empezar Ah, de no, nuevo. no Este, pasa nada. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, y entonces ahora vamos a pasar con Andy, que nos va a traer un caso también muy interesante. Tiene otra perspectiva porque aquí una persona que formaba parte de una agrupación de metal, que ahorita nos va a decir cuál, fue el protagonista del caso siguiente. Y pues ahí díganos amigos si habían escuchado este caso y los micrófonos son tuyos, Andy. Así es, como dice Ana, justo este caso, digo, tiene más que ver con la escena del black metal escandinava de los 90, ¿no? Que es justo un poquito lo que comentaban al principio. Y pues en esta, digo, para dar un poquito de contexto, justo en Noruega y Suecia, a inicios de los 90, había un movimiento de black metal extremo, ¿no? O sea, como que sí fue, dicen que es como una segunda ola del metal, del black metal escandinavo. Y en general, o sea, lo que había, digamos que en el ambiente en esa época eran filosofías anticristianas, ¿no? Muchas, como muy antirreligión, mucha influencia del ocultismo, del satanismo, paganismo, ¿no? Actos delictivos, ¿no? Como quema de iglesias, por ejemplo, y como que violencia interna entre músicos, como de la escena de esa época. Entonces, como que este género musical se mezcló mucho con ideologías que eran extremas y como muy, muy tipo de culto. Y justo, digamos que en este ambiente se encontraba un chico que se llama John Notbate. De hecho, digo, les voy a platicar Eh, muy brevemente de... Antes de que Ajá, pasemos a esa parte, quisiera hacer un comentario rápido ahí, Andy, claro. porque Claro. me gustaría darles contexto acerca de que más allá de que en esa época, en los 90, se sentía un aire de, pues como de rebeldía y de ir en contra de lo que eran Ujú, pues digamos que las ideologías estándares del cristianismo, etcétera, es importante comentar que en esos países, Noruega, etcétera, también se estaba viviendo mucho esa transición entre las generaciones que sí vivieron la Segunda Guerra Mundial eh, y la transición a esta etapa de un poco más de calma. Dicho eso, es importante mencionar que sí hubo una etapa en donde la gente de verdad se hizo demasiado asidua de tener una religión y potencialmente, generalmente sí el cristianismo y tal vez hasta un nivel medio fanático, pero hay que darle contexto a esto y es que tiene mucho que ver, yo siento desde la perspectiva psicológica, en donde la población necesitaba creer en algo después de haber pasado este tema como el trauma que te deja la claro. guerra y necesitaban amarrarse de algo. Y sí es que, y esto es importante mencionarlo porque más adelante vamos a hablar también de la quema de iglesias y inclusive una dinámica que se llama el Inner Circle, que es digamos que las personas que protagonizaron como esta etapa de como de ir en contra de lo habitual, pero es importante dar este contexto porque no es que la sociedad en ese entonces iba a ser mocha solo porque quería hacerlo, sino porque de alguna manera también estaban pasando esta etapa difícil de haberlo perdido todo y de volver a estructurar un futuro y necesitaban amarrarse de algo, ¿no? Entonces nada más era como comentar el por qué vemos esos contrastes en la época de los 90 en esta región escandinava de gente demasiado religiosa. Creo que sí era importante meter ese contexto y ya, gracias, Claro, Santi. sí, claro, sí, y es un muy buen punto, como dices, cuál es el origen, ¿no? De esto, ¿no? Y sí, como dices, surge por estos temas que mencionas, y fíjate que algo que encontré mucho, que, digo, vi algunos videos, ¿no? De bandas de esa época, pues hay por ahí un documental, ¿no? Como que habla de estos temas, sobre todo el black metal, y ellos mismos te dicen
que supongo que en esta época empezaron a decir como, bueno, es que nosotros aparte somos nórdicos, ¿no? O sea, como que mencionan mucho eso de que pues nosotros no tenemos una tradición cristiana natural, digamos, ¿no? O sea, más bien ellos dicen, no, pues nuestras mitologías, ¿no? Como que los vikingos, o sea, como que toda nuestra ideología es totalmente opuesta al cristianismo, o sea, no tiene nada que ver, y más bien el cristianismo pues nos los han impuesto desde, pues no sé, como que desde el exterior, por así decirlo, ¿no? O sea, como que no es propio de su cultura, ¿no? Entonces creo que como que algo les despertó, como que, como dices, esta realidad, ¿no? O no sé, darse cuenta, o no sé cómo decirlo, ¿no? De que por qué somos cristianos, ¿no? Si no es algo que sea nuestro, ¿no? Y de alguna manera un choque generacional entre que de alguna manera como que los grupos de aquel entonces se sentían frustrados, ¿no? Y por ahí no quiero adelantarme, pero no sé si en tu investigación, Andy, pudiste percatarte de que por lo menos algunos integrantes de Mayhem, por ejemplo, sí hablaban de que les desesperaba, que sentían que sus padres, sus abuelos eran como zombies que solo seguían las reglas, pero de alguna manera creo que iban más allá de eso, o sea, simplemente era entendible que habían pasado ellos por una serie de eventos que los había dejado muy vulnerables ante su entorno y se querían agarrar del tema de la religión y se sentían muy aburridos en ver cómo todos seguían la norma, ¿no? Pero pues, ya veremos qué giros tan interesantes va a dar. Y sabes, y como dices, o sea, no fueron ellos, ¿no? Pero sí sus papás y sus abuelos, ¿no? De primera mano. Entonces crecieron pues escuchando, ¿no? Esas, y pues sí, ¿no? Adoctrinados, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, eso nos lleva al caso, perdón ahí la interrupción, pero estaba muy bueno dar este contexto. Claro que sí. Y entonces, como les decía, ¿no? Entonces, teniendo como este súper contexto, este chico, John Notbate, él es de Suecia, ¿no? Entonces, pues digamos que él crece en una familia, pues, tradicional de la época religiosa, o sea, como que no hay nada extremo, pero algo que resalta es que este chico más o menos empieza a tocar la guitarra joven, ¿no? Y le gusta la música, etcétera, y más o menos como a los 15 años, empieza a relacionarse con, pues ya artistas, digamos, de la escena del black metal de esa época, que ya le llevaban como 6, 7 años, ¿no? Que justo son algunos miembros de Mayhem, ¿no? De bandas como Emperor, creo que Dark Funeral, no sé, como bandas que ya, pues estaban en la escena, ¿no? Y estaban pues digamos que haciendo más o menos sus pininos, por así decirlo, en esa época. Y entonces este chico John, o sea, es un adolescente literal que ya está conviviendo con adultos que tienen estas ideologías, ¿no? Entonces, de hecho, sí hay fotos y videos. Y pues, o sea, como que sí resalta el que se ve como un chamaquito que ya anda con, pues, unos tipos adultos, ¿no? Con estas ideas medio extremas, ¿no? Y bueno, este chico crea esta banda que se llama Dissection, ¿no? Que es una banda, sí es de black metal, es un black metal muy melódico, ¿no? De hecho, o sea, como que él dice, en alguna entrevista dice, como, le preguntan qué género toca ya más grande y dice, no, pues la verdad es que no me importa el género que sea, ¿no? A mí lo que me importa es como este tema de la muerte, ¿no? Y que en todo lo que yo hago y canto hay muerte y caos, ¿no? O sea, tal cual, así lo dice, ¿no? Entonces, esta banda, ajá. Ahorita que dices es como melódico, ¿es como tipo Dimmu Borgir o como Cradle of Filth o algo así? ¿o? Un poco, sí, fíjate que sí, de hecho compartió escenario con ellos, imagínense. No me gustaría. O sea, eso también les iba a comentar, la verdad. Digo, ahorita voy a comentar un poquito de los discos, pero a mí yo no soy fan del black metal, ya lo he dicho muchas veces, pero escuché sus canciones y me gustaron bastante. Luego me dio miedo, pero... Te vas a ir al Ándale, sí, no. Es un black metal muy melódico, o sea, como que él traía muchas influencias más de Death, ¿no? Entonces... Okay. Digo, ahorita les daré más detalle de eso, pero bueno, justo hace esta banda, ¿no? Y más o menos como, pues digo, formó esta banda, básicamente él era el guitarrista, vocalista y compositor, ¿no? Eso fue en 1989. Okay. Sí se hizo de algunos miembros, pero digamos que estos miembros, la verdad, pues llegaron y se fueron, ¿no? O sea, como que no eran una constante en el grupo.
Y algo que sucede es que en algún punto, bueno, saca su primer disco, que, digo, tiene algunos, digamos que EPs, ¿no? O sencillos, pero bueno, digamos que el primer disco formalmente se llama The Somber Line en 1993. Y digo, es un disco, o sea, es un disco que vende bien, o sea, digamos que pega bien, ¿no? Pues digamos que en ese grupo, en esa industria, en ese momento, como les digo, parece ser que entre esas bandas se conocían, o sea, era como un gremio chiquito. Uh-huh. Y después de eso, lanzan ese disco, lanzan otro segundo disco también que es, digamos, exitoso y se llama Storm of the Lights Bane en el 95, ¿no? Entonces digamos que era una banda pues sí consolidada en ese gremio, ¿no? Pero un día de repente encuentran a una persona muerta en un parque y bueno, al final resulta que es una persona de Argelia, es un joven de 37 años y lo encuentran asesinado de múltiples disparos y puñaladas, ¿no? Entonces, como que todo esto lleva a una investigación y descubren que fueron dos miembros de la MLO, ¿no? ¿Qué es la MLO? No sé si, digo, tú sabes más de estos temas seguramente, Isaac, pero se le conoce como de Misanthropic Luciferian Order, ¿no? Conocida como la MLO o el Templo de la Luz Negra. Los luciferanos son los más imbéciles dentro del satanismo, perdón. Sí, digo, esa es les voy a contar brevemente como de qué va su ideología, pero digamos que este tipo John, ¿no? Junto a otros dos compañeros, hacen como esta orden, ¿no? Justo el Templo de la Luz Negra antes se llamaba la Orden Luciferina Misantropa, antes de 2017, y era, digamos que, una orden ocultista satánica que tiene que ver con la horda verdadera satanista, fundada por Tony Sairka, ¿no? Que igual y también Isaac a lo mejor nos puede decir más a fondo de eso, pero bueno, básicamente su creencia es como un satanismo anticósmico que no adora a Satanás, sino más bien como que busca el caos y la destrucción. O sea, más bien como, digamos que veneran como el caos o sea, como que el caos es divino, ¿no? Y todo lo que rompa con la paz, con el orden, como lo conocemos, o sea, están en contra de eso, ¿no? De la moral convencional, ¿no? O sea, como que no veneran al diablo ni nada, a Satanás, ¿no? O sea, como que digamos que no es algo teísta, o sea, creo que entonces no es satanista, o sea, no está relacionado entonces con el satanismo. Es que, No, ¿sabes? Le llaman no satanismo caos gnóstico. O sea, o sea, hay muchos tipos de satanismo, es lo que creo por ahí sé, igual Isaac sabe más, pero digamos que ser satanista no precisamente tiene que ver con que adores a Lucifer. O sea, no, de hecho, no, ni siquiera son los luciferanos que pienso, porque los luciferanos son los que sí ven a Satanás como de... No, de hecho, los satanistas no creen o creemos en Satanás porque no existe. Pero bueno, pero digo, no sé si haya una orden que sí. O sea, digo, se me ocurre que por ahí debe haber algún grupo seguro que sí crea, ¿no? Exacto. No, claro, o sea, los luciferinos y lo que se le llama el satanismo esotérico. Esos güeyes sí consideran que existe una deidad que es Satanás y hay que alabarlo y estupideces de eso. Ándale, exacto. Sí, ¿Y no, por qué los que no? Perdón. Ajá, no, adelante. ¿Por qué los que no creen en Satanás son parte del satanismo? No tiene sentido. No, porque Satanás es una imagen, es un símbolo. Es el símbolo de la rebeldía, el símbolo de la contracultura, del contracristianismo. O sea, precisamente por eso, porque tiene un impacto muy fuerte. ¿Cuál es el enemigo que creó la Iglesia Católica? Ni siquiera la Biblia. Satanás. Entonces se toma a Satanás como el símbolo, pero no hay una alabanza, no existen los templos satánicos, ¿no? Digo, debe existir seguramente grupos de psicópatas que en algún lugar lo ocuparon, hicieron sus estupideces y dijeron esto es templo, pero ninguno de los, o sea, no hay templos satánicos. Existen oficinas administrativas, pero no hay como de hola, vamos al templo, ¿no? De alabar a Satanás. Ok, gracias por la acotación ahí. Y saben, digo, exacto, digamos que esta orden, no sé por qué se llama así, porque pues sí dice Luciferian, ¿no? Pero, y justo ellos no creen en una deidad, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, algunos de sus discos, uno de los discos de su último disco, ahorita se los mencionó, sí habla de
pues sí hacen invocaciones, ¿no? O sea, sí hablan digamos que hay varios como demonios, o sea, sí hay como deidades, incluso de otras culturas, ¿no? Que son demoníacas y malas y así. Entonces, digo, es confuso porque no alaban a una deidad per se, pero sí invocan a otros demonios y cosas así, ¿no? No es Lucifer per se, ¿no? Como el que se conoce en el cristianismo, pero sí hay demonios, no sé, ¿no? Digo, por darles contexto, pero básicamente este John es De ahí como... se iba su filosofía, ok. Está Ajá, bien como rara, que- está como que agarraron de todo un poco, así como, bueno, también metemos a los pitufos, está bien bizarro. No, y saben que justamente esta orden de 3 personas se volvió orden de 2. O sea, no, jamás fue un grupo grande, o sea, no tuvo una influencia ni siquiera, me explicó exacto. O sea, es una cosa tan chiquita, pero bueno, por alguna razón, pues es relevante en la historia de Ok, esta sí, banda, claro. o bueno, de este individuo, porque más bien es un individuo. Pero bueno, al final este John se queda con otro integrante que se llama Vedad, y digamos que, pues ellos son 2 miembros de su orden, ¿no? Chiquitita de 2 personas. Okay. Y bueno, creo que les estaba contando, ¿no? Entonces ocurre este asesinato, lo ligan a estos 2 miembros que resultan ser John, el vocalista de esta banda, y este otro compañero. Y al final resulta que la persona asesinada era una persona de Argelia, era gay, ¿no? Los encontró fuera de una fiesta en un parque, se fueron al departamento de uno, al final él le dio como, pues no sé, como que inseguridad y no quiso entrar, regresaron al parque y al final ellos dos, se dice que ambos lo asesinaron, ¿no? Al final pues se descubre que este señor, les digo, era gay, entonces como que todo relaciona que seguramente fue un crimen pues de odio, ¿no? Por ser homosexual, pero pues más bien en cierta forma se cree que fue un pretexto nada más para matar, ¿no? O sea, como que ellos vieron la oportunidad y por alguna razón lo asesinaron, no hay una razón real. Y después de esto fueron encarcelados. De hecho, John estuvo 7 años en la prisión, en una prisión de alta seguridad y todo. Justo cuando está en prisión, pues empezó a escribir pues digamos que a componer música y todo, para un disco que se llama Rain Cows, que sale en 2006, ¿no? Justo cuando él sale de prisión, digamos que produce este disco. De hecho, no me hagan mucho caso, pero creo que el baterista de ese disco es el baterista de Emperor. No sé si conocen esta banda es una banda muy famosa de black metal. Sí, lo ubico, pero no sé si Ajá. sea el mismo, aunque no me sorprendería. Uh-huh. Digo, igual les lo ubican por el nombre, o sea, yo también no les diría como, uy, sí, los he escuchado, pero es el nombre son las bandas, ¿no? Más famosas, Dimmu Borgir, ¿no? Creo, Emperor, Dark Funeral, ¿no? Son como de esa época. De hecho, justo se cometió este asesinato y ellos tocaron en el Wacken ese mismo año, ¿no? O sea, digamos que ya habían cometido el asesinato y se presentaron en el Wacken. Creo que sí, debe ser, me parece 2006, 2007, ¿no? Algo así. Entonces, imagínense, entonces ¿no? sí se comprobó que había sido él, básicamente, por eso lo... Sí. O sea, al final, les digo, o sea, sí los agarran, se comprueba que son ellos, los sentencian. Él pasa 7 años en prisión, fue liberado. De hecho, lo condenan a 10 años por complicidad en asesinato y cumple 7 años y es liberado en 2004, ¿no? Entonces, les digo, durante la cárcel como que estudió más las doctrinas de este grupo que les digo, MLO, y justo, pues planeó el regreso de la banda, ¿no? De Dissection. En 2006 lanzan este álbum Rain Cows. Y la verdad es que este álbum está súper influenciado por ese pensamiento de la MLO, ¿no? La verdad es que les soy honesta, me puse a escuchar ese disco sin tener todo este contexto. O sea, como que al principio dije, ay, a ver, la banda, ¿no? Me gustó mucho el disco. O sea, la verdad es que las canciones me gustaron. Suena padre, ¿eh? Ay, perdón. No. Pero ya que me puse a ver las letras y ya como que a investigar el contexto, dije, ah, caray, ¿no? De hecho, las letras son como tienen letras ocultistas codificadas y son invocaciones a diferentes demonios, ¿no? Leí que hay una cosa, digo, no me quiero estallar mucho, pero así como el árbol de la vida, que seguramente han visto y conocen, está como el árbol de la muerte, ¿no? Que es todo lo opuesto. Y como que son varios círculos con demonios que como que traen diferentes cosas malas, ¿no? Obviamente todo es caos, todo es destrucción, todo es
ir en contra del orden y, ¿no? La paz, digámoslo así. Y justo este disco, o sea, ya viendo las letras, pues sí, muchas cosas están escritas en latín y al final son invocaciones a demonios, ¿no? Como rituales, así, ¿no? Dice que cada canción está estructurada como si fuera una especie de ritual. Y la verdad es que es un disco no muy black metal, sí es como más melódico, que yo siento que por eso también me gustó, o sea, es como muy melódico, ¿no? Pero pues les digo, la verdad es que ya que vi las letras y dije, ah, caray, o sea, ¿Qué dijo? así dije, qué bello. No la la música está padre. Ahorita en lo que estabas hablando puse un poquitín. Yo la verdad no conocí esta banda, pero sí suena, pues está padre, o sea, está pegajoso, ¿no? Sí, o sea, es eso, la verdad es que, o sea, está padre, como les digo, o sea, tocaron con Mayhem, con Darkthrone, con Emperor, ¿no? De hecho, justo creo que sí les dije, ¿no? Con el ex baterista de Dark Funeral grabaron este disco, pero, bueno, algo que, entonces sale este disco, él sale de la prisión, pero aquí les viene el, ¿cómo se dice? El plot twist. En el 2006, o sea, como a 4 meses de que saliera este disco, John se suicida. ¿Se suicida? Perdón. Se decide. Se desvive. Ajá. Se decide. Y lo interesante es, esto fue 13 de agosto de 2006, lo encuentran desvivido en su departamento en Estocolmo. Y bueno, lo encontraron con una pistola rodeado de velas negras y en un círculo de invocación, supuestamente con un libro que es como una biblia como del satanismo, algo así, ¿no? Como uno de estos libros tipo Grimorium, me parece. Y dicen que, bueno, dejó cartas como a su familia, a su esposa o a su novia de ese entonces, donde explicaba que había terminado su obra, ¿no? Y que su suicidio, o bueno, su desvivisión, era parte de un ritual, ¿no? Un ritual final dentro de esa doctrina de la MLO. O sea, está todo malito el güey. Sí, justo eso les quería decir, o sea, la verdad es que, digo, este tipo, pueden ver entrevistas, hay videos, la verdad es que hay muchas entrevistas donde le preguntan, ¿no? Pues, ¿en qué crees? O así, siempre dice, ¿no? Como, digamos que para él lo más importante siempre fue como transmitir esa doctrina del caos a través de la música, ¿no? O sea, que la música, o sea, digamos que la mayoría de las bandas siento que, bueno, es la música por la música más lo que yo creo, ¿no? Pero él era más bien esta idea, su finalidad siempre fue como transmitir esta, pues, creencia, o no sé cómo le quieran decir, ¿no? Y digamos que el pretexto era hacerlo a través de la música, ¿no? O sea, bien podía haber sido un libro, yo qué sé, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, como que sí, digo, ver las entrevistas y la verdad es que sí tiene una mirada acá bien, pues sí, como de alguien perturbado, la verdad, ¿no? Como dices, sí era como un loquito que la verdad se creía, o sea, tenía mucha convicción en estas ideas. No pero aparte de algo que él solito, o sea, su religión de dos, claro. Se inventó, ¿no? Está medio teto. Porque también. Y qué bueno tener aquí la perspectiva de Isaac, que él de alguna manera ha sido en investigar más de estas temáticas, y bueno, no voy a hablar por ti, Isacus, en cuanto a saber si es partícipe de más bien, no creo que tú seas satanista, ¿no? O sea, creo que solamente has estudiado del tema, has entendido como la filosofía, la que tú nos mencionas desde la perspectiva filosófica, y tú ahora nos estás dejando saber que, por ejemplo, este tipo por ejemplo, lo que llevó a este muchacho a desvivirse, ni siquiera parece estar planteado sobre las bases de lo que es, pues, el satanismo en forma, ni siquiera de los luciferinos, porque dices que parece una mezcolanza de todo, ¿verdad? O sea, no... Sí, como que se inventó o sea, como cuando tienes 12 años y tienes tu amiguito de la secundaria y se inventan algo propio, ya sabes, como de, es nuestro mundo, amigo, así. Ándale, sí, y como que quiere tomar varias, o sea, como que ideas de varias cosas satanistas, yo diría, ¿no? Como varias ideas mezcladas, ¿no? Porque les digo, sí hay invocaciones a otros demonios, ¿no? Pero, pues todo es como hacia el caos y al desorden, digamos, ¿no? Ya, está bien. Y saben, digo, no, o sea, sí, quizá es el momento preciso como para dar así un pequeño... Sí, a eso iba. Sí, o sea, de hecho, digo, no más. Sí, o sea, solo quería cerrar de esta historia, que bueno, esta historia se volvió, digamos, legendaria, controversial en el mundo del metal. La verdad, si les soy honesta, yo nunca la había escuchado, o sea, conozco la historia de Mayhem, ¿no? Y como dicen, uno que otro crimen, pero esta, la verdad, me extraña no haberla escuchado antes, porque, o sea, como que sí, digamos que es relevante, ¿no? En ese contexto.
Y como dicen, o sea, la verdad es que pues era un extremista, ¿no? Esta persona era un extremista y al final muchos miembros de la banda, en cuanto supieron esto del MLO, como que dijeron, no, esto como que no me late, ¿no? Cuando supieron que tenía ideas así, fueron dejando la banda y al final terminó siendo una banda de una persona, básicamente, ¿no? O unos poquitos, 3, ¿no? Y pues sí, digo, la banda se acabó con su muerte, ¿no? No John, no Dissection. Así es como termina. Y listo, digo, no les puedo recomendar los discos, aunque les digo, la verdad, escuché el primero sí es como más black metal, pero la verdad está bueno, tiene como otro tipo de letras, también de tipo black metal, pero no están como tan severas como las de ese último disco que les digo, el de Rain Cows. Pero bueno, ahí si lo quieren escuchar, igual y les gusta. Listo. Ok, perfecto. Y desde la perspectiva de lo que tú conoces, Isaac, yo creo que sí es importante aclararlo porque muchos no tenemos conocimiento para nada de que había inclusive divisiones en el satanismo, de que había una perspectiva filosófica y otra más ocultista. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de lo que tú sabes? Sí, bueno, es que de hecho, o sea, naturalmente, ¿no? Como pues estamos en un país súper cristiano, lato sensu, ¿no? Católicos, protestantes, lo que sea. Y el enemigo es Satanás, pues obviamente piensa Satanás, y aparte a todo lo que sea malo le dicen satánico, ¿no? Hasta Claro. están los narcosatánicos que eran incluso de palo mayombe, que es otro pedo, o sea, ni De siquiera que ni tiene que al ver caso, con qué esto. santería, ¿no? Ajá, claro. Ajá. Entonces, digamos, el satanismo hay varios tipos, hay como lo acabamos de ver con el caso que nos acaba de decir Andy, esos güeyes se pueden inventar, ¿no? Pero digamos como que principalmente hay tres grandes ramas del satanismo. La primera es el satanismo racional, que es literal llevarle la contraria a la iglesia católica, la iglesia cristiana, por los excesos, o sea, se considera como organizaciones corruptas, con excesos que lo son. De hecho, acabo de sacar un episodio de eso. Y donde Ok. justamente es mucho activismo en contra de esto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una protesta de los cristianos porque querían que se incluyeran los libros de texto el cristianismo. Y lo que hizo la iglesia satánica, bueno, el templo satánico fue, ok, entonces que también se incluya esto. El tema es que Claro. libertad de expresión, pues que también se ponga esto. No sé, los cristianos ponen una estatua de Jesús, estos güeyes ponen una de Baphomet. O sea, ya sabes, es nada más como para Contestatar crear y conciencia en retar. la gente. Exacto. Existe el satanismo lavellano, que como su nombre lo dice, es el que fundó Sandor Lavey, que seguramente lo conocen, ¿no? El tema es que él pues, era un showman y se llevó mucho con los de Hollywood y demás. Entonces le hacía mucho a la mamada, en pocas palabras. Pero al igual que en el otro no había deidades. Y este güey si han escuchado de los llamados mandamientos satánicos, él es el quien los acuñó. Ya existían Mm. y él los acuñó en la famosa Biblia satánica, ¿no? Ah, ok. Pues digamos, uno es más activista, el otro es más... y por ejemplo, dentro de los mandamientos satánicos, ahí sí es reconocer la existencia de la magia, pero no la magia de, uy, voy a aparecer o voy a desaparecer cosas, sino como traduzcámoslo al whitezican, como cuando dices lo decreto y se hace. Así más o menos funciona lo que se llama magia caos, precisamente. Y existen el satanismo esotérico, dentro de ahí puedes poner a cualquier de esta subrama, que son los que genuinamente creen que existe una deidad. Que, pues curiosamente, estos güeyes están dentro del universo del catolicismo, del cristianismo, porque es ahí donde existe Satanás, ¿no? O sea, Claro. es ahí donde se le dio una existencia. Entonces, esos güeyes sí son como de, pues, y le entrego mi vida a Satanás y hacen rezos y todo eso. Dentro de los círculos y como bien lo decías, me simpatiza mucho el tema, no, tampoco me considero porque sí me he reunido, pero me da mucha hueva, la verdad. Ujú. O sea, creo que soy simpatizante del satanismo. Y el templo satánico de México es una mezcla entre el racional y el avellano, ¿no? Ok. Y sí se ve, o sea, cuando alguien que es, porque como toda organización hay un grupo de WhatsApp y cosas así bien tetas, Claro. ¿no? Y es así como de, hola, ¿qué hacen? ¿Quieren ir el viernes a un café? O sea, sí, así es. No tal cual, Oye, no es así como de, hola, hermanos. Cuando oye, alguien Isaac, entra, pero eh, ¿tienen una deidad o algo así? O sea, ¿sí no, tiene no, una no, deidad o No. no? no porque no No. es una religión, o sea,
Okay. No sé si una edad porque es ateo, o sea, desde ese punto, exacto, es ateo. Y cuando entra alguien pues, que se clava naturalmente al grupo y es así como de, ay, quiero hacer un pacto con Satanás y demás, no se burla porque hay un ambiente de mucho respeto, pero lo quitan, es así como de, ay, otro pendejo, ¿no? Sí, de ese tipo de grupo. Claro. Así como de, güey, a ver, este es un... Y por ejemplo, si lo queremos como súper resumir para no extender más del satanismo, es mucho de respeto, pero no, o sea, respeto hacia los demás, pero no permitir nunca una falta de respeto, respeto hacia las mujeres, respeto hacia los niños, y sí es mucho el egoísmo, pero no en el sentido de quiero que los demás se mueran, sino más bien me preocupo mucho por mí. Por ejemplo, la típica, ¿no? De que tú te llevas mal con tu papá o te llevas, o es el típico familiar incómodo, pero pues hay que respetarlo porque es el más viejo o así es, ni madres, ¿no? O sea, no. Si a mí me hace daño eso, que se vaya a la chingada ese güey. Ok. Entonces, Una postura individualista, pero... Exacto. Sí, es muy individualista. Y sí, todos estos güeyes del Inner Circle y demás, que ahorita Ana seguramente nos va a decir, pues ninguno era ni lavellano ni racional. Y me atrevo a pensar que ni siquiera los ciferanos, sino eran una bola de psicópatas. Y y como dices, rebeldes, creo que no lo mencionó mucho al principio, o sea, son rebeldes sin causa, básicamente, ¿no? Yo lo veo así. Pero creo que rebelde a lo estúpido, porque puedes ser rebelde, o sea, puedes hacer contracultura, contrapensamiento sin dañar a alguien, ¿no? Claro. Sí, era como el pretexto, ¿no? Creo que este es el momento perfecto para empezar a ingresar en el tema final, que aquí vamos a terminar de tocar estas aristas bien interesantes que estamos mencionando, pero muchas gracias, Andy, por traer este tema e Isaac por complementar con un poco más de teoría para los que no conocemos mucho de las divisiones y de las posturas y del background del satanismo. Interesante. Entonces, pese a que el caso de Mayhem es de los más hablados, también yo me di cuenta que era importante rescatarlo desde otra perspectiva porque por varias razones. Uno, hay mucha desinformación de este caso. Hay un montón de revistas y de páginas de internet que combinan y inclusive malinterpretan los hechos y dicen mal los nombres y los tiempos en el que se dio y combinan la quema de iglesias con la fecha en la que se dio el primer asesinato. Entonces, es un caso un poco complejo, pero yo lo voy a tratar de reducir y poder como en momentos muy puntuales, también para no hacerlo larguísimo, también porque posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero también porque yo le quiero dar más espacio a entender la perspectiva más objetiva de este caso, porque yo sí tengo como conclusiones muy específicas de qué es lo que yo creo que sucedió. Entonces vamos a empezar hablando un poco desde la perspectiva de Mayhem, que era una de las bandas más reconocidas de la escena en los años 80, y básicamente es importante mencionar que la banda pues tiene integrantes además todos utilizaban una especie de seudónimo, como una especie como de personaje, pese a que obviamente no eran sus nombres de esa manera, pero los que entraban a esa banda tenían que utilizar una especie de apodo, ¿no? Y es importante mencionar que uno de los creadores de esta banda es Oystein Arset, guitarrista de Mayhem, que su apodo, y vamos a llamarlo así durante todo este contexto y relato, Euronymous, que es súper importante, es prácticamente uno de los actores principales de las historias que vamos a relatar de Mayhem, pero él era la mente detrás de este grupo, honestamente. Es casi como, pues cuando hemos hablado de Nightwish, que era Thomas Holopainen, o cuando hemos hablado de Linkin Park, que ahora no recuerdo el nombre del que me cae mal, pero es que es la cabeza, o como la mente. En este caso aquí, Euronymous era el que puso las primeras bases. Importante destacar la edad, amigos míos. Aquí no están pasando ni siquiera rozaban los 23 a 25 años. Creo que por mucho tenían 21 años. Y ahora que hablaban de ese tema de eran rebeldes sin causa, bien mecos. Más bien eran unos incluso mecos. en las fotos se ven todos tiernitos, ¿no? Exacto. Entonces, mucho va también desde la perspectiva de que no hay que quitar del contexto la edad que tenían. Eran muy jovenzuelos, y Euronymous era una persona que influenciables. Exacto. Le gustó mucho la música desde sus inicios, y él tenía esta idea de hacer pues un poco de negocio cuando él empezó a formar su banda.
Algo que sí hay que destacarle a este muchacho porque tenía visión, es que adicional digamos, a empezar a tener creatividad para sacar canciones interesantes de Black y con sonidos nuevos, etcétera, yo no lo considero muy virtuoso. Les soy honesta, yo no considero que Mayhem sea una banda muy agradable en cuanto a no me gusta su música. Y de hecho creo que la parte que ellos traen a colación como banda en el mundo del metal, del black en particular, es que a ellos les gusta que suene así como guitarrazos sin sentido, que suene de muy mala calidad. Los primeros discos eran terribles en cuanto a cómo se escuchaban, pues toda la estructura. Yo no soy músico, pero seguro por detrás se escucha un desmadre. Y cuando ellos daban entrevistas... Ana, perdón que interrumpa, pero justo yo no sabía esto y justo leí que es parte del estilo, o al menos era parte, o sea, que era a propósito. O sea, que para ellos era como, suenan caóticos, suenan padre, ¿no? Obviamente hay bandas que ya no quisieron hacer eso, ¿no? O que tienen un estilo más refinado, pero yo no sabía que era a propósito ese sonido mal o feo, como si estuvieran mal grabado. Ya no es así, ¿eh? Incluso sí lo puedes escuchar y todo, y viene nuevo disco. Y claramente, y mire, qué curioso, o sea, cuando salen los principales de la agrupación, entre ellos, pues con la pena Euronymous, y entran músicos reales que le dan más peso a realmente ensayar con la guitarra. Yo decía cuando terminé de ver esta historia, si Euronymous hubiera pasado más tiempo ensayando o inclusive dominando su instrumento antes que estar adorando lo que él consideraba el satanismo, de verdad que esto hubiera tenido otro outcome, porque la verdad es que no era ni buen músico a mi punto de vista, y creo que estaba mucho más clavado en sus ideas de ser contestatario, como buen jovenzuelo que era. Pero bueno, lo importante es que, como bien menciona Andrea, pues parte de lo que los caracterizaba en ese entonces a Mayhem era su sonido horrible. Entonces, en general, ellos empezaron a hacerse de mucha audiencia, y adicional a esto sí empezaron a tener pues bastante, vamos a decirlo, mucha fama, porque empezaron a hacer una combinación, como bien decía Isaac, de ideologías de lo que ellos consideraban satanismo. Pero lo que ellos querían dar a conocer es que querían retar al cristianismo, que en esa época, como mencionamos, estaba pero a todo, a tope, digamos, había una especie de fatanismo, digamos, cuando eres fanático y ya lo llevas a ese nivel, sí había mucha aura de eso en Noruega en particular, y a ellos les empezó a cansar esta perspectiva. Ellos estaban buscando en algún punto de los años 80 a un nuevo vocalista, y es curioso porque entonces llega este chico que se lo vamos a denominar Death, porque así hace llamarse él. Él les manda una carta diciéndoles que quiere participar, que escuchó su concepto y que le parece muy interesante, y me parece que les mandó unos demos, y les manda también una rata muerta como parte de su, vamos a decirle... Porque son muy malos, y los regalos tienen que ser así, muy malos. Exacto, y entonces ahí Euronymous dice, esto es increíble, este sujeto tiene talento. Es que de verdad, es que la historia, la escuchas y es risible ya desde que lo ves desde esta perspectiva, pero bueno, les parece muy interesante el demo que manda este sujeto Death, así se hacía llamar, junto con la rata muerta, y lo citan, se hacen, interactúan, empiezan a identificar su estilo de interpretación y de composición, y les parece interesante, aunque pues qué referencia podrían tener si componían tan feo en ese entonces, pues la verdad es que no sé qué habrán evaluado, pero bueno, la cosa es que desde esta perspectiva es como se forma ya la nueva agrupación. Este muchacho Death, es importante mencionar que él ya venía con un historial de problemas psicológicos y de depresión desde que él era muy pequeño. Entonces, lo que tenía Death es que él sí tenía, pues, pensamientos un tanto esquizoides, incluso ciertas alucinaciones. Él empezó a implementar esta idea de que en los conciertos de Mayhem sí se empezaba por ejemplo, llevaba navajas y se abría los brazos, se cortaba en el escenario, y eso hizo un boom impresionante. Fue como de, ahí fue la gente enloquecía cuando veían que pues, el vocal de esta banda tenía estos momentos tan
pues violentos, pero que de alguna manera los incitaba a que sintieran que ellos realmente eran muy, muy malototes. Entonces, la cosa es que Death no lo hacía necesariamente porque él creyera particularmente en esta visión satanista, sino que él genuinamente era un paciente que necesitaba haber tenido atención psiquiátrica desde hace mucho tiempo y no la tuvo. Entonces era brutalmente depresivo, tenía momentos en donde este muchacho se iba al bosque y le gustaba torturar su cuerpo desde la perspectiva de no alimentarse. Pasaba días lo que más pudiera sin comer para torturarse porque él quería hacerlo. Siempre tenía esta tendencia de alguna manera, pues a la pulsión de muerte, que en la psiquiatría, pues claramente eso hubiera sido atendido desde pues darle alguna especie, más allá de la terapia, pues también con alguna especie pues de medicamento que pudiera haber ayudado, pero la realidad es que no pasó, creo que nunca se atendió de esa manera. Y lo que empezó a suceder es que Euronymous, el que les conté que era como la cabeza detrás del grupo de Mayhem, empezó a identificar que cada vez que este sujeto tenía estos arranques digamos, violentos, y se volvía aún más depresivo, componía mejor, entonces empezó a incitarlo de alguna manera a decirle, no, pues tú síguele, vas muy bien, esos pensamientos nos van a ayudar mucho a la agrupación. Y de alguna manera sí empezó a incitarlo también a que si algún día se quería desvivir, pues que no lo veía necesariamente como algo malo, que simplemente lo hiciera terminando las grabaciones, así de, mira, si quieres hacerlo, sí hazlo, pero déjanos terminar la grabación del siguiente disco. Entonces, era muy sabido en la escena de que Euronymous lo incitaba, así de, tú dale, no seas marica, ¿no? Así de, no seas nada más pájaro nalgón y a ver si lo hace, si lo retaba, ¿no? Al parecer. En algún punto inclusive Mayhem renta como una especie de casa enorme en el bosque donde todos se van a vivir ahí, que me pareció también terrible de sus padres, porque hay que recordar que estaban bien chavitos y los dejaron irse a vivir a todos sin empleo, sin ocupación, sin nada que hacer, a una mega casota en medio del bosque de Noruega, y pues por supuesto se la pasaban consumiendo sustancias, según ellos componiendo, guiño, guiño. No, y pues además, o sea, de Dead, pues sus padres, como bien dices, qué pedo, ¿no? O sea, sabiendo de que estaba mal, porque él, o sea, genuinamente estaba mal, así de, sí, mi hijo, vete al bosque con tu amigo el raro. Me parece una excelente idea que te vayas a vivir con tus amigos. No, como que todos tenían padres ausentes, ¿no? O sea, pareciera, sí había ese como un denominador. Y por supuesto, todos estos eventos hacen que un día, sí, que a nadie le sorprenda, pues este sujeto toma la decisión de autoeliminarse, y esta es la historia pero como verán, Euronymous en ningún momento, porque yo sí vi titulares que decían, ay, es que lo mató él, o él lo desvió, o él ejecutó el crimen. La verdad es que Euronymous pues sí era una fichita de sujeto, por lo que parece leerse en su historia, pero jamás fue él el que ejecutó el crimen, ni mucho menos. Lo que sí hizo fue que después de haber encontrado a su amigo, colega, vocalista, pues ya con el disparo que se propinó, pues en lugar de asistir o llamar a una ambulancia, lo que fuera, pues decidió hacer más propaganda, evidentemente con esta visión que tiene de empresario, de sacar fotografías con los huesos que quedaron, hacer unos collares que después entregó a los integrantes que quedaban de la banda, que por cierto, no todos los integrantes les pareció una buena idea, no todos estaban felices con la idea de llevar un collar hecho del cráneo de los restos de Death. No mames. Pero la verdad era como de, ay, no, esto está terrible, pero como así empezaron a ganar mucha audiencia, y me imagino que les empezó a ir bien en ventas, era como de, ay, no, qué feo, pero bueno, está bien. Y al final tampoco pusieron tanta resistencia, o por lo menos si se salieron les tomó un rato. En fin, ese es la primera parte de los crímenes que están implicados con Mayhem y que los hizo sumamente famosos. Posterior a eso, a la falta de un vocalista, llega el nuevo integrante y vocalista, que es Burzum. ¿Ustedes, chicos, habían escuchado hablar de este grupo de Black que se llama Burzum? ¿O de alguna manera les suena? Sí, sí, claro. Bar, ¿no?
Yo, la verdad, yo ni siquiera los había escuchado. No me gusta tampoco, no me gusta. Ajá, pero el nombre posiblemente por ahí, pero pues no los ubicaba. Pero Burzum, de hecho, es una agrupación de una sola persona. Y en este caso, el cantante, músico y compositor que se llama Varg Vikernes, que es el segundo gran líder, personaje de la historia con la que vamos a finalizar el día de hoy, que es la segunda parte de los crímenes del grupo Mayhem. A ver, entonces, Varg Vikernes, él ya tenía su grupo por aparte. Y en este sentido, él también era una persona melómana que le encantaba. Fíjense, a Varg Vikernes le encantaba El Señor de los Anillos y los juegos de rol. Era un tetazo en todos los niveles. La palabra Burzum significa obscuridad en el lenguaje antiguo de Mordor. No sé si a ustedes, a mí sí me gusta El Señor de los Anillos. A mí también. Entonces, para los que les guste, a ese nivel de clavadez estaba Varg Vikernes, porque uno dirá, uy, ¿qué será Burzum? Nada, es del Señor de los Anillos, porque él estaba clavadísimo con toda la historia de Tolkien. Entonces... Pensarías que es un demonio o algo, ¿no? A eso sonaría, pero no. Una pregunta rápida. Sí, claro. Con juegos de roles, y perdón cómo va a sonar esto, pero es que me suena sexual. ¿Cuáles son los juegos de roles? Los juegos... No, adelante. Los juegos de roles es, de alguna manera, por ejemplo, para darles... Calabozos y Dragones. Si algunas vieron la serie de Big Bang Theory, hay veces que tú tienes un juego de mesa y juegas, haces la de un personaje. Sí, está muy... No he visto Big Bang Theory, pero sí vi Stranger Things, lo que juegan ellos, ¿no? D&D. Sí, ajá, exacto. Sí. A ver, respetable, hay otros tipos de juegos de roles, pero ajá, sí, no estaba pensando en esos, por supuesto, pero solamente es una duda. Ya, perdón. Claro. No, y también me retracto porque puede haber alguien en la audiencia que sí les guste y yo aquí estoy totalmente llamada. Pero es que para mí sí es importante dar este contexto porque, a ver, esta persona, Varg Vikernes, muchas personas lo han puesto en un pedestal como si fuera Satanás encarnado y no, en realidad era un sujeto que estaba en su desván. Jugando videojuegos todo el día, super nerd y enojado con el mundo como buen adolescente. Entonces, de hecho, es importante mencionarles que Varg Vikernes se enfoca mucho en su grupo musical, que es Burzum, debido a que muchos de los amigos con los que jugaba estos juegos de rol dejaron de conectarse por las noches y él en este berrinchazo de por qué ya no tengo nadie con quien jugar, se puso a componer música. Ese fue su motivador. Entonces, wow. Desde esta... Sí. Entonces, Varg Vikernes sí tiene esta especie de ser muy disciplinado y cuando empezó a querer componer de alguna manera, lo empieza a hacer bien y el mundo del black metal en ese entonces era muy pequeño y cuando se empieza a escuchar más de su banda Burzum, es evidente que se hace notar y llega a los oídos de Euronymous, quienes estaban buscando un vocalista. Para bien o para mal, una cosa lleva a la otra, se conectan, se hacen buenos colegas y deciden traerlo oficialmente a la banda. Varg Vikernes es uno de los primeros que empieza a tener estas ideas de llevar su ideología contestataria a la acción, que es, Varg Vikernes es uno de los primeros al que se le atribuye la quema de iglesias. Y ustedes tal vez recordarán que hubo una época en donde, durante por lo menos 3 a 4 años, constantemente estaban incendiando los templos y las iglesias en diferentes localidades de Noruega, y no solo de Noruega, sino en general en esa zona, digamos Escandinavia, pero mucha de las implicaciones era de que no sabían realmente quién era, se lo atribuían posiblemente justo a alguno que otro raterillo por ahí, pero la realidad es que Varg Vikernes fue el primero que dio un comentario en una entrevista donde él se atribuyó de manera voluntaria el hecho, o sea, él lo dijo, que había sido Ana, él que le estaba... ¿Y a Varg se le ha comprobado alguna, o sea, supongo que sí las tiene, ¿no? Pero alguna situación psiquiátrica como a Dead? O sea, claramente es un psicópata, pero
que haya algún registro o algo así? Fíjate que desde esa perspectiva, así como Death, no. De hecho, el tipo era un narcisista, tenía muchas ganas de vivir. Es que sí puedes ver esa diferencia de perfiles. Death realmente sí era una persona que en todo momento estaba coqueteando con la muerte y le encantaba esa idea por su perfil depresivo. Barbie Kernes no, él era una especie de sujeto con muy narcisista que consideraba que él tenía que difundir la ideología. Y esto que mencionaba Andrea sobre la temática de que muchas de estas bandas querían llegar a ser más puristas, Barbie Kernes tenía esta idea de que debían retomar las antiguas tradiciones vikingas de la región en lugar del cristianismo, que también se me hace que la visión que él tenía era muy romántica. ¿Cuáles son realmente las tradiciones vikingas? O sea, si te lo pones a pensar, ¿a qué se refería? Los vikingos tenían una ideología pues muy divertida de la vida, pero, o sea, como de libertinaje, pero también de mucho respeto, y en ningún momento llegaban a mencionar que personas con otra ideología debían ser eliminadas, ni mucho menos. Otra vez, están haciendo mole de todas las ideologías a su favor. Y posiblemente si nos diéramos a la tarea de investigar realmente cómo era la filosofía vikinga, nos daríamos cuenta de que tampoco es lo que ellos estaban ejecutando. No sé si me explico. Es que justo él hacía una combinación entre la filosofía de Nietzsche, una combinación con temas pues como antagonistas y nada más como de odio, otra donde decía que había que regresar a las tradiciones vikingas, que claramente no tenían nada que ver con lo que él profesaba. Entonces, como bien hemos mencionado durante todo este capítulo, simplemente es una especie de desinformación combinada con temas psicológicos no tratados de la manera más adecuada, cierta frustración que viene con la edad y un muy mal acompañamiento de los padres de estos muchachitos. Sí, güey. Oye, pero es como que este güey, o sea, decía, supongo, que así como de, sí, Nietzsche, pero pues Nietzsche, nada que ver. O sea, hay bandas como Behemoth que sí llevan muy bien todo el tema de Nietzsche, o sea, todo el nihilismo, el existencialismo, o sea, y tienen canciones donde sí tal cual se ve muy nietzscheano, no sé si el término sea correcto, pero este güey más bien como de, sí, me baso en esto y en otro, no sé, como que de chile, mole y pozole, según él, ¿no? Y las tergiversan, exacto. Las tergiversan, las hacen su filosofía, y el problema no es tanto eso en su totalidad, pero como bien dicen ustedes, o sea, el problema es que ellos sí lo llevan a la acción y pues justificaron actos terribles como los que empezamos a escuchar ahora de la quema de iglesias, que evidentemente, pues ya empiezas a hablar de un sociópata, como bien dices tú, Isaac, ¿no? Ya lo llevas a otro nivel, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sucede es importante mencionarles que cuando Barbie Kernes empieza a hacer la quema de iglesias y él se atribuye esos actos, y la policía de hecho sí lo investiga, etcétera, aunque no necesariamente lo meten me parece que lo meten a la cárcel, pero unos días, o sea, no más de un mes o dos, pero él toma demasiado protagonismo, cosa que a nuestro otro protagonista, que en este caso es el Euronymous, no le gusta nada. Euronymous es una persona un tanto celosona, quiere ser el ególatra, no le gusta que tomen demasiado protagonismo, y Barbie Kernes empieza a hacerse, de verdad, se los juro, o sea, se vuelve el estandarte de muchos otros adolescentes en esa región escandinava. Y eso. Oye, Bark es el que hay un video de él en juicio y hasta sonríe y toda la cosa, ¿no? Exacto, es ese rostro que todos ubicamos de cabellera larga, muy rubia, muy blanco él, pero pues, todo mundo lo conoce y se quedó como el estandarte, y en aquel entonces ya empezaba a tener esa fama aún sin haber cometido pues el crimen del cual vamos a hablar. Eso le molesta tanto a Euronymous que empiezan a tener una rivalidad muy importante, demasiado importante, adicional a que Barbie Kernes en algunas de las entrevistas que da menciona que está decepcionado de sus compañeros del grupo Mayhem porque no están siguiendo la ideología, que él es el único que está realmente haciendo algo. Ahora sí que los llamó a los otros como posers, como tibios, posers. Yo sí estoy quemando iglesias. Ajá. Exacto, y mis compañeros están ahí, pues
rascándose las pelotas cuando yo soy el único que realmente le está dando como vida o sea, yo sí soy real y los otros pues son unos villamelones, ¿no? Por supuesto, estos comentarios les pueden mucho, pero sobre todo Euronymous, que es una persona pues totalmente narcisista también, y lo que empieza a suceder es que ya empiezan a tener mucha tensión entre ellos, me refiero a Barbie Kernes y a Euronymous, adicional a que vivían juntos otra vez, porque como les mencionaba, cada que llegaba un nuevo integrante a Mayhem se iban a vivir a la casa esa del bosque. De hecho, no sé Oye, si también es un... ¿no? Perdón, yo había leído que, no sé, Euronymous tenía una tienda, manejaba como la tienda en línea o algo así, como Exacto. que tenía un sitio y que la verdad, pues, muy mal. Y como que él también empezó a sentir que le quería hacer fraude o no sé, como que le quería ver la cara, ¿no? Lo que sucede es que Euronymous sí tenía su visión de negocio, como les decía, nada más que la enfocaba mal. Pues pero sí le sabía. Sí, una tienda en línea, en efecto. Y ahí no solo vendían como, obviamente, en ese entonces, pues sí, eran los CDs y toda la merch de ellos, y también en su momento de otros grupos, inclusive del Inner Circle, que son como todas estas agrupaciones que se unieron en ese entonces a la ideología contestataria del satanismo, lo que ellos consideraban satanismo. En fin, la cosa es que esa tienda en algún punto sí empezó a tener alguna que otra ganancia interesante, y lo que empezó a hacer Euronymous es que también él se quedaba con las ganancias de muchas de las canciones que entre todos componían, y típico, ¿no? Empezaba a darles digamos, lo que les correspondía a los demás, se hacía menso, los hacía firmar acá papeles en blanco el Euronymous, así de, ven, siéntate aquí, amigo. Una Sí, era una fichita ese güey. Bueno, los dos, pero este güey, ni a cuál irle. Sí, la verdad es que ni a cuál irle. Entonces, pero cuando ellos empiezan a tener esta rivalidad ya tan marcada, Barbie Kernes y Euronymous, empieza en las fiestas de la región, cuando se iban, ya me los imagino así en las tocaditas que hacían los viernes y sábados. Lo que sucedió es que Euronymous empezó a decirles a los amigos cercanos que yo creo que un día de estos, si lo agarraba de malas y con unas copas encima, sí se lo andaba echando. O sea, Euronymous empezó a profanar el chisme de que quería matar a Barbie Kernes y que quería torturarlo y que quería grabar un video donde pudieran capturar su muerte y la tortura, y que lo quería subir como el siguiente video de su disco. Entonces él empezó pero la verdad considero que sí era un poco como de dientes para afuera, porque el Euronymous no me parece que fuera alguien que tuviera las agallas, pero de alguna manera sí empezó a decirlo a todo mundo, y en este sentido, entonces empezó él a circular estos chismes de, no, si me vuelve a decir eso, yo sí me lo he hecho, y así le decía a sus amigos. Ándale, o sea, realmente son comportamientos como los güeyes así de barrio rudo, ¿no? Pero pues como están rubios se ve diferente, pero no es madre. Pero están así todos chavitos, y total que alguien... larga. Sí, alguien va y además Euronymous también, los demás ya empezaban como a bulearlo también, porque cabe destacar que cuando se dio el caso que nos platicó Andrea, más o menos es en esta misma época. Y por cierto, cuando se da ese asesinato, Barbie Kernes también llega a hacer comentarios sobre el mismo, como diciendo, ya ven, hay otros sujetos que sí se lo están tomando más en serio. Yo quemo iglesias, otros matan homosexuales. Y le decía a Euronymous, ¿y tú qué estás haciendo, güey? Tú tienes una tienda. Tú no haces nada, güey. No está tu compromiso. Exacto. Entonces, sí, entonces como dices, todos eran contemporáneos. O sea, John de Dissection conoció a Bark, o sea, eran amiguitos todos ellos. Todos eran compartían cuatitos. esas ideas. Y sabes, como que siento que había muchas envidias. O sea, no era como dices, trata de demostrar, ¿no? ¿Quién es más? ¿A quién le apestaba más? Exacto. Oye, Ana, no sé si lo dije, es una duda que no sé si en el rato que me desconecté la dijiste. ¿Hubo heridos en la quema de iglesias? Creo que no, ¿verdad? No, afortunadamente no.
Pero pues Porque también, evidentemente... así como eran estos güeyes de tetos, también ha de haber buscado eso. O sea, sí la voy a quemar, pero que no haya nadie, no quiero lastimar tampoco. Claro, no quiero meterme en más problemas. Sí, seguro, ¿eh? Pero no, afortunadamente no hubo, pero sí muchos daños a monumentos o, por ejemplo, como había como, ya sabes, en esas iglesias y templos había pues registros de textos antiguos de la Edad Media que se perdieron gracias pues, a las teorías de este muchachito Bark. Entonces, evidentemente, pues sí, ahí había cosas que eran importantes para la región y a nivel cultural, y pues sí, por eso sí lo metieron unos días a la cárcel, que también siento que fueron un poco laxos. Me acuerdo que quemaron una iglesia así como del siglo XII, algo así, Exacto. ¿no? Como, pues importante culturalmente, ¿no? Como que les dolía, es donde les dolía a los pueblerinos, digamos, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que además él se la atribuyó sin tema, o sea, él mismo en una entrevista que no tenía nada que ver con la quema de iglesias, solo lo iban a entrevistar por temas de que ya venía un concierto y él lo trajo a colación y pues dejó saber que había sido su obra. Entonces, ¿y qué están haciendo los demás? Mi compañero Jotito, el Euronymous, no está haciendo nada. Entonces, en fin, este es el contexto y eventualmente después de que Euronymous empieza a desatar estos chismes sobre que ya está harto y que va a tener una confrontación, alguien le comenta a Barbie Kernes en una de estas, pues me imagino que en alguna fiesta, etcétera, lo que está sucediendo, y el Barbie Kernes, ¿por qué no? Porque también es una persona con gran conciencia e inteligencia emocional, decide que la mejor manera de abordarlo es confrontándolo. Entonces dijo, pues si él me quiere grabar, yo lo grabo primero y a ver quién se muere primero. Entonces, su idea fue que lo iba a confrontar, entonces Euronymous lo cita a Barbie Kernes para decirle que quiere que firme unas cosas para aquello de la tienda virtual que tenían y algunas de las canciones y ceder ciertos derechos, y Barbie Kernes asiste a sabiendas de que ya sabía que iba a ir para que hubiera una confrontación, y dicho y hecho, entran en una confrontación física en donde iba a ser, la pelea la iba a ganar cualquiera. Pudo haber muerto Barbie Kernes, pero simplemente la suerte estuvo de su lado y al final sí logró, me parece que lo asfixió o sí le fue con un cuchillo, ahora les confirmo ese tema, pero al final... Creo que sí fue apuñalamiento, o sea, como que 21, algo así he leído, o sea, varias, ¿cómo se dice? Pues sí, apuñaladas. Con arma blanca. Perdón, se fue la palabra. Exacto, pero como que digamos que... Apuñalamiento. Piquetes. Sí, tú quieres decir. Ándale, pero con saña, o sea, como que sí, creo que o sea, como que lo que se dieron cuenta fue como, esto no fue en defensa propia, no fueron, o sea, se ensañó, pues, ¿no? Sí, entonces al final sí logra asesinarlo y ahí sí que empieza un juicio ya en forma, en donde aquí sí es importante mencionar, y de ahí vienen todos estos videos que mencionaba Isaac, por ejemplo, de este Barbie Kernes en el juicio, sonriendo y haciendo y que todo el mundo fue como de, uy, qué miedo, es Satanás encarnado, pero en realidad pues... Sí, pues yo en la secta donde crecí, que les he dicho, pasaban los videos de Barg. Así es, obviamente no tan específico de, ya saben, de una banda black metal, seguramente sí, el rock y satánico, ya sabes, pero o sea, recuerdo yo ese video, verlo en la iglesia. Wow. En la iglesia, mira qué interesante. No sean así, no sean así. Pero importante mencionar aquí que él sí pasó, me parece que fueron 22 años en la cárcel, que para un delito de, pues digamos, a este nivel, en donde es evidente que fue pensado, que fue premeditado, etcétera, pues es muy poco, pero pues las cárceles en Noruega, y pues me imagino que la ley no la conozco, pero pues
pues no es que como las en penas allá Latinoamérica, ¿no? son, exacto, las penas allá son mucho más laxas porque la frecuencia en la que sucede es muchísimo menos. Aquí tienen que Claro. De hecho, ser, fíjate, aquí Ana, y en Estados Unidos, ¿no? Tienen que ser muy amplias porque sucede mucho, pero allá es cada 2000 años. Entonces así como de, denle, quítele el cereal, denle 2 años y ya que se porte bien. sí, ya con eso. No, de hecho, creo que le dieron veintitantos, pero solo estuvo 16. Y solo Ajá, y tuvo salió 16, sí es cierto, libertad porque salió condicional. por buen comportamiento. Y hasta él mismo menciona, cuando lo entrevistaban, que reconocía que pues estaba en un privilegio, porque pues la realidad es que él tenía acceso a internet, lo dejaban escribir, podía, Yo las estuve cárceles muy de cerca. Noruega tienen videojuegos, sí. Entonces, pues él mismo reconocía que, pues así que digas, uy, cómo estaba sufriendo, pues no. Entonces, pues es importante mencionar que esto sucede. Él más tarde sale de la cárcel y abre un canal de YouTube que hace algunos años YouTube canceló y eliminó porque seguía otra vez fomentando Ah, sus sí, ideas mucho racismo, súper ¿no? racista, inclusive un poco de machismo, y estas ideas según puristas que él determinaba de que toda la escena de Black en general seguía sin apegarse a los cimientos de la cultura vikinga, que yo creo que para este punto ya ni él sabe a qué se refiere con volver a las tradiciones vikingas. Pero pues lo eliminaron su canal, y él menciona que eso lo decepcionó mucho y que pues ya se iba a retirar por siempre de las redes porque estaba totalmente decepcionado, pero pues él sigue, continúa haciendo una que otra tema o sea, sigue componiendo, etcétera, pero De hecho, vi que tienen como 7 hijos y ya vive en wow, Francia. Creo que es ciudadano francés, algo así. O sea, está casado, tiene un chingo de hijos. Órale, satanijitos. sí. Y No esa es sé. la historia. No sé qué conclusiones tengan, pero yo creo que nada tiene que ver realmente con, como decía Isaac, como decía Andrea, con los cimientos pues ya ni siquiera de temas de ocultismo, o sea, era una combinación entre su edad, sus Rebeldía. problemáticas psicológicas, ajá, su privilegio, porque la verdad es que eran muchachos con todos los privilegios y simplemente también estaban cansados. Por ejemplo, Barbie Kernes nunca trabajó, o por lo menos no en esa época, su mamá siempre lo mantuvo. O sea, no, Tienen niños sí, no, malcriados. Ujú. no, y que llevaron al extremo, ¿no? O sea, es lo que comentábamos hace rato, de que sí, se vale ser rebelde, pero siempre y cuando no hagas estas mamadas, o sea, no dañar, obviamente no matar. El extremismo siempre es malo, en cualquier lugar, de cualquier pensamiento, de cualquier religión, siempre es malo, ¿no? Claro, claro. Esa es nuestra conclusión, amigos. Entonces creo que con esto ya cerramos, nos extendimos bastante, pero pues creo que es una perspectiva diferente de nuestra visión sobre este tema ya tan sonado, un poco hasta choteado, pero para que lo tomen en consideración. No sé si quieran cerrar con algo más, Yo nada más chicos. un comentario, Ana. Creo que en efecto es como un tema o sea, es como de los temas más sonados en el metal, pero a mí me encantó la forma en la que lo abordaste, porque bien dices, digo, cada vez menos, ¿no? Pero sí es como de, uy, estos güeyes tan malos, tan satánicos lo que hicieron, y pues no, era una bola de güeyes pues, rependejos, tetos, extremistas. Entonces me gustó mucho cómo lo abordaste, así como, pues este güey está todo tonto, este también, este era teto, y pues eran unos berrinchudos y pues, le hicieron su desmadre. Sí, sí, sí. Ya después podríamos analizar si después nos da las ganas de continuar. Realmente bandas que sí tengan por ahí una filosofía que haga más sentido o que sea interesante realmente, porque yo sí me quedé con las ganas, chicos, de escuchar realmente alguna historia, ahora que nos metimos en este tema del Black, de una banda que mínimo sí tuviera algo de coherencia cuando establecían sus letras y si de verdad, como, tal Pues vez lo que mira, dijiste tú, Andy. Ujú. Pues bueno, digo, ¿coherencia de qué? ¿De que están malvados? ¿O coherencia de No que sí? si consideras que tienes como estandarte o pones de bandera el satanismo desde la parte esotérica,
que no es que la crea ni me interese, pero pues al menos como me interesaría que hubiera algo de consistencia, porque estos güeyes no la tenían, como dices tú, querían en los pitufos y lo que fuera. ¿Sabes? Yo creo que a lo que Ana se refiere, y bueno, con este ejemplo de Dissection, como que al menos este tipo John, como que, digo, creen una idea muy estúpida, pero digamos que la desarrolló, basó su música en eso, las letras de sus canciones en eso, o sea, como que, bueno, eran rituales, ¿no? O sea, como que digamos que a lo mejor son tonterías, ¿no? Pero digamos que en su mundo o en general pues tenían un sentido. Tiene más consistencia. O sea, como que estaba todo bien construido hasta eso, ¿no? Y al final, ¿qué hizo? Se suicidó y creo que eso fue congruente porque pues era su ritual, ¿no? Bueno, o sea, como que a lo mejor a eso se refiere, ¿no? Como que digamos que dentro de todo fue congruente, ¿no? Sí. Y yo de bandas satánicas que no son esotéricas, pero por ejemplo recomiendo Behemoth, me parece una bandota, aunque siempre los critican porque ya saben que dicen son los Backstreet Boys del Black, pero Dimmu Borgir, Cradle of Filth, incluso Gorgoroth, que Gorgoroth era parte del Inner Circle. Sí, era parte. Es bueno. Rotting Christ, contrario a lo que pudiera pensarse, no solo escribe de satanismo y cosas así, escribe mucho de filosofía, como de mitología. Y bueno, de esas que mencioné, a mí me gusta, no puedo decir que soy súper fan porque no conozco tanto, pero pues son buenas bandas, o sea, creo que pues, se podría echar una orejita. Nos extendimos, pero esperemos que les haya gustado mucho, como a nosotros nos encantó investigar de este tema, y pues síganos escuchando, salvo que quieran cerrar con algo más, Andy, o ya todo está dicho. Ya todo está dicho. Perfecto. Como dices, no maten, no se emocionen, no maten a sus amigos. Sean buenas personas. Sí, no jueguen juegos de rol. Unos sí, otros no. Depende. Sí. Excelente, chicos. Cuídense mucho. Bye. Y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós. Recuerden escuchar mucho metal.